Buenas tardes, mi nombre es Carolina Parra. El día de hoy vamos a tratar con un tema que es algo difícil para algunos, para otros puede ser algo triste, para otros puede ser muy interesante y pues hasta podemos sentirnos identificados con el tema. Algunos hemos trabajado en esta área, otros conocemos a personas que han sufrido de esto. Entonces, ¿de qué es de lo que vamos a hablar? De la violencia. ¿Qué es violencia? Bueno, pues violencia se entiende por todo tipo de agresión que se da de una persona hacia otra. No importa si son niños, si son adultos, si son mujeres, si son hombres, si son adolescentes, no importa. Violencia es todo tipo de agresión que se da de una persona hacia otra. Bueno, ahora que ya conocemos más o menos el concepto de lo que es violencia, vamos a hablar de qué tipo se puede dar la violencia. Bueno, pues la violencia se puede dar de tipo verbal, que aquí el agresor utiliza palabras fuertes, antisonantes, que agreden a la otra persona verbalmente, pueden ser groserías, etcétera, ¿no? Físicamente ya estamos hablando de golpes, empujones, rasguños, etcétera, todo tipo de agresión en el que ya se incluye el cuerpo para agredir a la otra persona. Y la violencia emocional. La violencia emocional no precisamente tiene que ser a empujones o a malas palabras. Aquí el agresor puede manipular, puede utilizar hasta palabras bonitas para poder llegar a la cabeza de esta persona, de su víctima, y manipularla para que actúe como él quiere. Bueno, esta es la violencia emocional. Ya vimos la violencia verbal y la violencia física. La violencia sexual es otra violencia, otro tipo de violencia que existe y que se da en hombres y en mujeres, niños y niñas, en todo tipo de personas se da la violencia sexual. Pues ya es más común, todos lo sabemos, es violencia en el que se abusa sexualmente de la otra persona. Bueno, entonces ya vimos qué tipos de violencia existen, ya sabemos que a cualquier persona nos puede pasar en cualquier parte. Entonces, ¿dónde se puede dar la violencia? Bueno, pues la violencia se puede dar en la familia, se puede dar en el trabajo, se puede dar en una relación amorosa de pareja, de novios, se puede dar ahí, e incluso puede dar en la sociedad, así, libremente con personas que no conocemos. Bueno, pues la violencia intrafamiliar se da en el seno familiar, como el mismo concepto lo dice. Esta comúnmente es vista como el hombre agrede a la esposa y a los hijos. ¿Sí? Es un tipo de violencia muy común. El hombre aquí abusa, ya sea física, verbal o emocional, o sexualmente, de los niños o de la esposa, o de los dos. Entonces, este es el más común. Pero en la familia también existe otro tipo de violencia que puede ser de esposa a esposo o de esposa a hijos. Y también se da, no debemos pensar que esto no existe, porque sí existe. También se puede dar de hijos a padres. Esto comúnmente es económico, ya se da cuando los padres son algo más adultos y los hijos pues ya saben lo que es el dinero y todo eso. Entonces los hijos abusan. También pudieran ser físicamente, pudieran ser golpes. Si los padres no hacen lo que los hijos quieren, pudieran recurrir a golpes, pero también es otro tipo de violencia. No debemos pensar que nada más en la familia el hombre es agresor, porque las mujeres también somos agresoras, también podemos ser agresoras, los hijos también pudieran llegar a ser agresores algún día. Entonces esto no hay que dejarlo de lado. Bueno, ya hablamos sobre la violencia intrafamiliar, ahora vamos a hablar sobre la violencia en el noviazgo. ¿Qué es la violencia en el noviazgo? Bueno, ya hablamos de que la violencia es todo tipo de agresión de una persona hacia otra. Ahora esta violencia, bueno, es todo. Gracias.